Hay historias de amor que terminan siendo historias aterradoras. Este es el caso. Una expareja que, a pesar de haber fallecido, termina anclada a ella, viéndola a través de la oscuridad, a través de la penumbra. La mayoría de los videos yo soy el que narra las historias, pero esta vez será narrada a través de la voz de la protagonista. Regresaste a la frecuencia. Sabíamos que vendrías. Hola Max, primero que todo quiero enviarte un saludo, saludarte, desearte lo mejor, muchos éxitos con tu canal y pues saludar a todas las personas que escuchen este relato. La historia comienza así. Resulta que yo hace muchos años tuve pues una pareja. Esta pareja era mucho mayor que yo, él me doblaba a mí la edad. Y pues tuvimos una relación, digamos, muy bonita, a pesar de todo, pero algo conflictiva porque él era una persona que, si bien en sano juicio era muy caballeroso, muy atento, muy formal, cuando se tomaba sus tragos era muy celoso, muy, muy celoso. Y el problema era que él, digamos que era frecuente que tomara pues los fines de semana más que todo. Y entonces se ponía muy grosero, muy grosero. Al tener esa diferencia de edad él y yo, porque él me doblaba en edad, pues las familias de ambos lados nunca estuvieron de acuerdo con la relación, ni la mía ni la de él. Pero nosotros siempre manejamos pues ese tema y, y pues no permitíamos que se inmiscuyeran como en la relación de nosotros dos. Fueron pasando los años. Y resulta que esta persona con la que yo estuve, un día se enfermó. Se enfermó, entonces, bueno, el hospital, esto, exámenes, ta. Pero, pues a él le descubrieron un neurismo. Entonces, pues obviamente lo operaron y todo eso fue algo como muy traumático, algo que pues nos marcó de todas formas porque pues, era algo muy arriesgado lo que pasaba con él. Y, y pues a raíz de eso, él quedó paralizado un lado de su cuerpo. No paralizado totalmente, pero sí perdió pues mucho, mucho rato la movilidad y el médico decía que tenía que hacer mucha terapia para volver otra vez como a poder caminar, a comer solo, bueno, muchas cosas que para uno son tan básicas y tan normales. Pues yo estuve con él, con sus terapias, con sus cosas, estuvimos ahí, él y yo, y él muy rápido, muy demasiadamente rápido se fue recuperando. Entonces, a raíz de la enfermedad, la familia se lo llevó a vivir a la casa de una hermana. Y pues yo iba allá todos los días, pero pues no era que a la familia él le gustara mucho. Mas, sin embargo, les tocaba como aceptar porque pues él no se dejaba organizar de nadie, ni bañar de nadie, ni nada, solamente yo. Bueno, entonces, cuando él se fue recuperando, alguna vez me dijo que él se sentía mal, que porque él no podía tener pues dinero, porque no podía trabajar y que no le gustaba tener que estar pidiendo para sus cosas básicas, para sus cosas de aseo personal o bueno. Entonces, como yo en ese momento estaba trabajando, yo empecé a darle a él diario cierta cantidad de plata. No digamos mucha, pero era algo. Pero resulta que él, a pesar de que el médico le había prohibido fumar y beber, pues tomar, eh, él empezó a utilizar esa plata para tomar. Entonces se iba a las tiendas a tomar y, y pues fumaba a escondidas, fumaba cigarrillos. Y entonces la familia de él me la empezó a poner problema a mí, me empezaron a decir que yo lo quería matar,
que eso era lo que yo lo quería, que le estaba dando vicio, pues trago y cigarrillo, que era que yo quería que él se muriera. Yo le dije, no, yo a él le doy la plata, porque él en su momento, cuando yo estuve mal, también me colaboró a mí, pero yo le doy la plata, pero ya verá en qué se la gasta. Yo no puedo pues tratarlo a él como si fuera un niño de 5 años, él es una persona mucho mayor que yo y merece respeto. Y entonces se me volvió a mí la vida a cuadritos, porque todos los familiares empezaron a montármela a mí y a amenazarme y a decirme cosas. Entonces se me volvió la vida muy, muy complicada, muy complicada. Y yo estaba en un momento de mi vida que pues yo era mamá soltera. Entonces yo decidí que yo no iba a seguir pues con esa relación, porque yo necesitaba tranquilidad y necesitaba seguir adelante con mi hija. Entonces, bueno, yo terminé con él y yo le dije a él que no, que fuéramos amigos, y yo le expliqué la situación y le dije que si él necesitaba hablar conmigo, pues yo iba a estar ahí para escucharlo. Entonces así quedamos. Y resulta que él un día me llamó y me dijo, pues nosotros nos habíamos encontrado varias veces, conversábamos, nos tomábamos un café, lo invité a comer alguna cosita, en fin. Y resulta que ese día un día me llamó y me dijo que nos encontráramos. Y pues yo fui a encontrarme con él. Pero cuando yo llegué, él ya estaba tomado. Él como que estaba tomando desde hacía rato y me insistió mucho de que por favor me quedara con él, que amaneciera con él, que nos podíamos ir a un hotel. Y yo le dije que no. Eso se quedó así. Pero entonces, para eso, días antes, unos 15 días antes, yo había soñado con él. Y había soñado que él llegaba a mi casa y me decía que volviera con él, que volviéramos a ser novios, que siguiéramos siendo pareja. Yo le decía que no. Y él me decía, ay, pero si usted no vuelve conmigo, entonces yo me voy a desvivir. Yo le decía, pues usted verá, usted no me va a chantajear a mí con eso. Usted verá, porque usted es una persona adulta y mayor y usted sabe muy bien lo que hace, pero usted no me va a chantajear a mí de esa forma. Entonces él me insistía, no, que volvamos. Yo le decía que no, eso en un sueño. Bueno, y él dice que se fue, y ahí en la esquina de mi casa donde yo vivía, él levantaba una roca del piso y se golpeaba con la roca. Se golpeaba y se golpeaba en la cara, y entonces empezaba pues obviamente a hacerse heridas en el rostro. Entonces yo iba y le decía, ¿a usted qué le pasa? Usted está loco, ¿por qué está haciendo eso? Y que él me decía, entonces vuelva conmigo. Y yo le decía, no, no voy a volver con usted, entiendan. Entonces seguía otra vez golpeando. Después vi en el sueño que llegaron unos hombres, como 2 o 3 hombres, y que lo cogían a golpearlo, y que yo me metía pues a pelear con ellos y les decía, no, pero ustedes qué están haciendo, ¿por qué están haciendo eso? Y que las personas me decían, esos hombres me decían, pero es que él quiere ya dejar de vivir, entonces nosotros le estamos ayudando. Y en eso yo me desperté. Bueno, eso fue 15 días antes de ese encuentro con él. Resulta que el día de ese encuentro, pues listo, pasó así. Yo le dije a él que no quería pues seguir con él, y que me iba a ir por la niña, y que bueno, le aconsejé incluso que parara de tomar, que mirara que él ya estaba, digamos, con varios traguitos en la cabeza, que se fuera para la casa, que le podía pasar algo por ahí. Y bueno, me fui. Cuando yo ya llevaba cierto trayecto, pues en la ida, porque iba yo por mi hija al colegio, me llamaron y me dijeron que me devolviera. Y una amiga en común de él y yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, véngase porque esta persona se acaba de disparar. Yo le dije, mentirosa. Me dijo, sí, él se acabó de disparar. Y entonces yo me devolví y obviamente pues sí, él se había disparado.
en la cabeza. Resulta que no, eso fue un problema para mí porque a mí me tocó llamar a los familiares de él. Yo era la única que tenía el número de esa gente, llamarlos, decirles lo que había pasado. Se me vinieron encima, me atacaron, me querían golpear, me mandaron policía. Le dijeron a la policía que yo le había hecho eso, que por culpa mía. Otros decían que era que yo lo había mandado a hacer daño. En fin, un problema muy feo. Como al otro día o a los 2 días, pues fue el velorio de él y eso, yo no pude pues asistir, aunque a mí me dolió mucho pues lo que sucedió con él. Yo no pude asistir porque pues obviamente la familia me amenazó y me dijeron que si yo aparecía allá, pues que me iban a hacer, mejor dicho, hasta para vender. Entonces yo no pude ir. Sin embargo, eso se quedó así, pero yo quedé como como en una etapa de negación. Yo como que yo sabía que había pasado eso con él, pero al mismo tiempo yo no, como que no caía, como que no lo aceptaba totalmente, como que yo trataba de decir, no, 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 es que no puede ser, no puede ser. Entonces en esas me la pasé y como el dolor que yo sentía lo quise subsanar de esa forma, como en una negación. Y yo, la verdad, pues sí, le pedí a Dios que lo tuviera, que le diera un descanso eterno, eso, pero nunca le hice las novenas, porque acá acostumbramos a que cuando hay una persona que fallece, sea familiar, alguien muy cercano, uno le hace la novena de las ánimas. Yo no se la hice, yo no se la hice porque no sé, era como eso es lo que te digo, como una negación interna que tenía yo. Eh, no sé. Entonces pasó así. No le hice la novena, no le hice rosario. Simplemente sí oré. Le dije a Dios que ojalá pues que le perdonara lo malo que haya hecho y que lo tuviera bien. Pero bueno, resulta que, resulta que pasaron los días, creo que pasaron unas 2 o 3 semanas, y un día cuando yo llegué de mi trabajo, porque yo trabajaba en un restaurante y salía tardecito, entonces mi niña llegaba antes que yo a la casa y me esperaba, y encontré a mi hija sentada afuera de la casa, en las escalas, y yo le dije, ¿usted por qué está en las escalas? Esta no es hora que usted esté ahí sentada sola. Me dijo, ma, es que yo acabé de ver a esta persona sentado en mi cama. Yo le dije, mentirosa, me dijo, sí, sí, yo lo vi ahí y me dio mucho susto, entonces yo me salí y yo no quería entrar hasta que usted llegue. Entonces yo ya entré y miré y yo dije, pero ¿por qué? Porque él hizo eso. Me imagino que el objetivo de él era ya irse, descansar, porque no descansa, porque se está presentando a la niña. Te quedó así. Yo empecé a soñar mucho con él, y en los sueños me decía que me fuera con él, que me fuera con él, que, que él necesitaba que yo estuviera con él y yo le decía que no, siempre le decía que no. Pasaron los meses, como 2 o 3 meses, no sé, y una vez estando yo sola en mi casa, mi niña no estaba, yo me acosté boca abajo en la cama y dejé mi mano derecha al frente de mi cara. De pronto yo sentí un peso, como si alguien se acostara encima de mí, encima de mi cuerpo, y que me ponía la mano sobre la mía. Cuando yo abrí los ojos, vi la mano de él. Lo sentí y vi su mano. Entonces yo volteé inmediatamente y ya no había nada. Pues eso fue cuestión de unos 2 segundos. Ya no había nada. Entonces, no sé, yo no sentí miedo en ese momento. Simplemente me sorprendí y la verdad es que de cierta forma yo se lo quise atribuir a que estaba cansada, que tenía sueño, que de pronto lo imaginé, no sé.
me quise hacer un lavado cerebral yo misma, pues, y engañarme de esa forma, y así se quedó. Siguió pasando el tiempo y meses más adelante, muchos meses más, días más adelante, eso fue días, no fueron meses tampoco, fueron como 2 semanas. Me volvió a pasar lo mismo. Yo me acosté, también estaba sola en mi casa, llegué y me recosté en la cama y me recosté de lado. Entonces cuando cerré los ojos, sentí que alguien se acostaba al frente de mi cara, que alguien se acostaba delante de mí. Entonces de pronto, yo hoy mismo pensé en él. Yo dije, es esta persona. Cerré los ojos y no quería abrirlos porque yo me imaginé que si abría los ojos lo iba a ver desfigurado por la forma en que él murió. Pero bueno, como seguía sintiendo esa presencia ahí, yo abrí los ojos y lo vi, pero la cara del lado, digamos, donde él se disparó, no se veía nada, era como la piel lisa, o sea, no se le veía ni ese ojo, ni de esa parte de la boca, sino que era liso, liso, y el otro lado normal. Yo lo vi, también fue cuestión de unos 3, 4 segundos, pero eso sí, yo estoy segura de que fue así porque es que no habían pasado, no, es que no habían pasado 2 minutos cuando eso sucedió, ya que yo me había acostado. Y ese día no estaba yo tan cansada como la vez pasada. Entonces yo grité, cuando yo lo vi, yo grité porque es que lo vi muy pegado a mi cara, la cara de él muy cerca a la mía. Entonces grité y él me dijo, no se asuste, yo solamente vine a decirle que la quiero mucho. Y se esfumó. Pero yo en ese momento, cuando él me habló y me dijo eso, yo sentí como tranquilidad. Y yo quise como volverlo a ver en ese momento y despedirme de él. Pero no pude, ya eso no volvió, pues no volvió a aparecer. Y bueno, seguían los sueños. Esto fue cuestión de años. Esto ha sido cuestión de años, muchos años. Seguían los sueños muy constantes. Soñaba con él, siempre me decía lo mismo, que volviéramos, que me fuera con él, que mire que él estaba ya muy bien, que él donde estaba mejor, que yo iba a estar mejor con él. Bueno, siempre era lo mismo y yo le decía que no y que no, que yo tenía a mi hija, que yo no podía dejar a mi hija sola. En fin, esos sueños pararon por un tiempo. Resulta que yo compré mi casita propia hace unos 11 años, más o menos, 12 años, mi casita propia, y me vine pues para acá con mi hija. Y pues claro, nosotras muy contentas porque nosotras vivíamos aquí para allá en una parte arrendada, en otra. Y cuando compramos la casita, pues obviamente muy humilde, pero es nuestra y nosotros la celebramos. A los pocos días de yo pasarme para acá, yo empecé a ver sombras, mi hija también, en alguna vez la vimos las dos juntas como sombras, cosas que pasaban, en fin. Y, y bueno, yo eh, tuve una época después de pasarme para acá, pero súper dura, sin empleo, no, mejor dicho, una cosa caótica, muchas dificultades. Pero bueno, fui saliendo adelante poco a poco y resulta que en algún momento de eso, porque yo trataba de montar negocio, traté de hacer una cosa a la otra y siempre como que no me duraban los trabajos, no me duraba la plata, ¿no? Bueno, muchos problemas. Entonces, alguien alguna vez me dijo, vaya de este señor, que según cuentas,
Era un señor que había tenido una aparición mariana y que podía, digamos que sanar con oración y todo eso, que sabía pues cosas espirituales. Entonces yo fui y el señor lo que hacía era reunir, mucha gente se reunía un día específico en la semana y hacían el rosario, hacían oración, bla, 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 bla. Y, y listo, y, y qué, y, y él le decía a las personas, usted tiene esto, usted tiene eso, usted le están haciendo un trabajo, o usted no tiene nada, en fin. Entonces él a mí me dijo que era que a mí alguien que me odiaba mucho, nunca supe quién, la verdad, que me tenía mucha rabia, me había hecho algo para verme mal y para verme, como se dice por ahí, aguantando hambre, pues, pero que no había logrado ese objetivo totalmente porque yo era una persona que no me dejaba como eh, ganar de la situación, que yo siempre era muy eh, de buscar salidas, de salir y que nunca me veían en la calle pues como ay, causando lástima, en fin. El caso es que ese señor vino acá, bendijo la casa, echó agua bendita, hicimos oración, bueno, varias cosas así. Y yo dejé de ver esa sombra, dejó de pasar todo eso, en fin. Y un día, eh, pues soñé otra vez con él y me mostraba una casa. Entonces yo estaba en una casa con una tía, habíamos ido de visita. Y yo le dije a la dueña de la casa, le dije que por favor me prestara el baño. Y ella me dijo, sí, entre así, aquí en tal parte. Y cuando yo iba para el baño, al frente en ese pasillo había un espejo grande. Cuando yo miré mi reflejo en el espejo, porque tenía que pasar por ahí, obviamente, lo vi a él reflejado en el espejo, pero detrás de mí, y yo miraba hacia atrás y yo no lo veía, pero miraba al espejo y sí lo veía. Y entonces yo es que le dije, ¿usted qué está haciendo acá? Entonces él me dijo, es que yo necesito hablar con usted. Entonces que yo le dije, bueno, espéreme, y hablamos, y que sí, salimos de ahí, y nos sentamos como en una acera, y era una calle pues sola, no se veía gente, no se veía nadie, solamente nosotros dos sentados en esa acera y al frente, en la acera de al frente, había una casa. Entonces él empezaba a contarme cosas, que cuando yo tenía tantos años yo vivía en tal parte y la casa era así, y iba así, y yo vestía de tal forma, y escuchábamos esta música, y yo hacía fiestas, y yo tenía una novia así, y yo tenía un carro así. Entonces él me iba contando todo eso y todo lo que él me iba contando como si fuera una película y yo lo iba viendo en esa casa y la casa se iba transformando según como él me la describía, el auto que él me describía apareció parqueado abajo de la casa y se iba transformando. Entonces él me decía, tuve un carro de tal modelo blanco, después tuve un carro de tal modelo rojo, después tuve una moto, tuve no sé qué. Y yo vivía con fulano, con sultano, hacíamos esto, la novia que yo tenía era así, se llamaba así, y entonces yo los veía como interactuando, incluso llegaba a escuchar las voces de lo que ellos hablaban ahí dentro de esa casa. Y yo estaba ahí, lela, viendo todo lo que él me contaba, cuando de pronto, como que yo reaccioné y me di cuenta que era de noche, en el sueño, y que yo le dije, ay no, yo me tengo que ir, porque la niña está sola. Él me decía, no, quédese conmigo. Yo le decía, no, es que yo me tengo que ir, váyase, suélteme. Entonces él me cogió muy fuerte la mano y me decía, enojado, es que usted se tiene que quedar conmigo, usted se tiene que quedar conmigo. Yo le decía, no, porque usted ya eligió, usted ya tomó una decisión, y yo tomé la mía, mi decisión es que yo voy a seguir adelante, yo tengo que seguir viviendo y yo no me quiero ir. Entonces él era
muy bravo y no me soltaba. Y en ese momento yo sí sentí como miedo porque se empezó a oscurecer todo. Y cuando volteé a mirar, ya no estábamos en esa cuadra, sino como en un cementerio. En un cementerio, y entonces habían lápidas en el suelo, bueno, todo eso. Y yo empecé a rezar. Yo empecé a rezar, y empecé a rezar un rosario, y a rezar el rosario. Y yo era llorando, como del susto, porque sentí miedo en ese momento. Y él se fue volviendo blanco como una ceniza, como entre blanco y gris, como una ceniza de cigarrillo. Y el viento iba soplando y se lo iba llevando por pedacitos, y esa figura se iba borrando. Y cuando la figura se fue del todo, se la llevó el viento, yo sentí que él me decía, me agradecía, me decía que gracias. Entonces yo me desperté obviamente llorando, me recé todo el rosario completo y más sin embargo me levanté y le recé, porque yo nunca le había rezado un rosario o una novena. Entonces le recé y yo dije, concluí yo que él me estaba pidiendo oración, que él quería que yo orara por él. Entonces yo lo hice en ese momento y se quedó así y pasaron muchos años, unos 6 años después de eso. Hace por ahí, pues en ese tiempo yo no lo volví como a soñar, nada. Lo soñaba, pero muy de vez en cuando y siempre era como lo mismo. Vámonos juntos, vámonos juntos. Yo le decía que no y ya. Pero no era como tan recurrente ni tan insistente como anteriormente. Entonces, bueno, yo pasaron los años y yo hace, pues, el año pasado, como desde mitad del año pasado, empecé nuevamente a escuchar ciertas cosas, otra vez a ver sombras, otra vez a escuchar ruidos, se me perdían cosas y me resultaban a los meses, volvían a aparecer en el mismo lugar, o hay veces en lugares que era inconcebible que uno pusiera eso en esa parte, por decir. Por ejemplo, una vez mi niño menor, porque, otra cosa, eso empezó a suceder, lo de los sueños, cuando volví a empezar a soñar con él, fue porque yo quedé en embarazo de mi niño menor, que ahora va a cumplir, tiene 6 años larguitos. Entonces, a partir de que yo quedé en embarazo del niño, yo lo empecé a soñar otra vez y a decirme que no, que yo no podía estar con nadie, que me fuera con él, que yo era de él, que yo no podía tener una relación con nadie más. Yo le decía que no, que yo iba a seguir mi vida y que no, que yo ya tenía otra pareja y iba a tener a mi hijo, en fin. Bueno, empezaron a perderse las cosas. Y entonces una vez para un cumpleaños de mi hijo, yo le había comprado una argollita, porque él me dijo que quería una argollita que cambia de color. Una argollita y unas manillitas, pues aparte de otras cositas que se le compraron, pero como eran unas cositas muy pequeñas, y para mí era como un regalo especial que él lo había pedido y yo sé que lo quería, le había gustado mucho. Entonces los metí en una bolsita y lo puse en mi ropero, debajo de la ropa, para que él no lo viera hasta el día del cumpleaños. Pues resulta que faltaba 1 o 2 días para el cumpleaños, entonces yo estaba empacando los regalos del niño, pues para entregárselos, los regalos que le había traído el papá, la abuela, la tía, la hermana, todo eso. Me acordé del anillito y fui a buscarlo. No lo encontré, no lo pude encontrar. Busqué, saqué toda la ropa, revolqué todo eso, no. En ninguna parte estaba ese anillo. Pasaron como 2 meses y lo vine a encontrar ¿en dónde? Por allá encima del escaparate, debajo de unos muñecos que yo tenía, unos muñequitos de peluche que tenía. Allá estaba, metido y tapado y en toda una esquina, mejor dicho, una cosa. Y yo decía que, pues, ¿por qué está esto ahí? Si yo ni siquiera alcanzo, o sea, para yo
alcanzar encima del escaparate o del closet, yo me tengo que parar en una silla, yo no en ningún momento subí eso allá. Y eso era algo que nadie sabía que yo le había comprado al niño, nadie sabía eso. Entonces, bueno, cosas así empezaron a pasar. Eh, yo traté de buscar a alguien que me dijera qué pasaba, pero no cualquier persona, porque yo sé que hay mucho faltante, mucho charlatán y también muchas personas que trabajan con cosas negativas y yo tampoco me quiero meter en eso. Entonces, a raíz de que yo escucho tanto estos programas, este contenido, empecé a hacer relación con algunos creadores de este contenido y que son también conocidos tuyos. Y en uno de esos programas, pues yo llamé a participar y a contar una historia y una persona que estaba ya de invitado me dijo, yo escucho la voz de un hombre detrás de su voz. Me dijo, ¿usted está sola? Yo le dije, no, yo estoy sola. Yo estoy sola porque aquí eh, en mi país ya son la 1 de la mañana, iban siendo. Entonces yo le dije, no, yo no estoy con nadie. Entonces esa persona me dijo que yo me podía contactar con él para que habláramos y para él poderme decir que podía hacer lo que se sentía, pues, o lo que estaba en mi casa, o bueno. Pero resulta que ahí en el chat había también otra chica. Y la chica enseguida dijo en el chat, no, lo que ella tiene es una persona que está pegada a ella, un espíritu. Ella también me mandó el número de ella. Entonces resulta que yo hablé primero con ella y ella, sin que yo le dijera nada, simplemente me dijo, pues yo le dije que no, que pasaban cosas raras, que habían estado pasando cosas como extrañas, que había visto sombras, que, que se me perdían las cosas y así. Y bueno, y la chica me dijo que era una persona con la que yo ya tenía una relación, que esa persona no se quería ir, que estaba pegada a mí, que era un espíritu que tenía mucha rabia, que, bueno, en conclusión, que él me pedía a mí eh, que para poderme ir, que le mandara a hacer unas misas, ay, que fuera al cementerio a visitarlo, pero yo le dije que yo no podía ir porque yo no sabía dónde lo enterraron. Esa persona me dijo, no, pues entonces usted hágale un pequeño altar en su casa y póngale unas flores o en fin, ofrézcale unas flores al nombre de él. Listo, así fue. Le mandé a hacer las misas y todo eso. El otro muchacho al que yo llamé también prácticamente me confirmó eso mismo. Y pues en eso estoy más. Hace ya muchos días que no siento nada. Le mandé a hacer pues sus misas, le puse su ofrenda pues acá en la casa, le he pedido mucho a Dios por él. Ella también me dijo que hablara con él cuando estuviera sola y le dijera que por favor que ya, que se fuera, que me dejara tranquila, porque según ella, él tenía mucha rabia, era porque yo no me quise ir con él. El día que él me insistió tanto a mí que amaneciera con él, que pasara la noche con él, era porque él ya tenía esa arma ahí. Y pues digo yo, y muchas personas que han escuchado esta historia piensan igual, que lo que él quería era pues como quitarme la vida a mí y quitársela a él, que yo me fuera con él, pero como yo no quise, él tiene rabia de que yo no me haya querido ir con él y de que yo haya seguido mi vida adelante, que ya tenga otra pareja, que tenga un hogar, eh, pues que no me haya echado a morir junto con él. Esa es la rabia que él tiene. Y pues bueno, yo espero que Dios le dé a él el eterno descanso, pero ha sido una cosa de muchos, muchos años y que lo he llegado a ver, como te dije, en 2 ocasiones, así despierta. em, y, y en sueños, uf, infinidad de veces, infinidad de veces.
siempre lo mismo, siempre es lo mismo, siempre me dice lo mismo y se enoja cuando le digo que no, siempre, siempre es lo mismo. Pero yo espero que con esto pues que yo he hecho y de pedirle, he tratado de hacerle el rosario, de hacer oración por él, de hacer la novena, porque pensando y pensando también mucho como en ese pasado, en todo lo que pasamos él y yo sí recuerdo que alguna vez cuando él se enfermó, él me dijo a mí que si él se llegaba a morir o que si él faltaba, que yo tenía que hacerle las novenas y yo nunca se las había hecho y que mandarle a hacer las misas. Entonces yo creo que eso también es lo que lo tiene a él penando. Y bueno, nada, esa es mi historia. Espero que te sirva. Un saludo a todos los que escuchan tus historias, Nach. Espero que este canal crezca. Y pues nada, un saludo para todos y feliz noche. Gracias. Esta historia quedó marcada a esta seguidora. Tal vez muchos de los que escuchamos este video nunca vivamos esta situación. Y espero de todo corazón que nadie lo viva. Que nadie viva esto. Si tienes alguna historia que quieras contar, no olvides enviármela a mis redes sociales. Y si te gustan estos tipos de videos, no olvides suscribirte para estar al pendiente de cada una de las historias que estaré publicando a través de la semana. Y recuerda, nunca estás solo, y menos de noche.